Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso vamos a ver lo que sería un servidor Windows Server funcional y además conectado a otra máquina se pueda conectar a nuestro servidor, y también pues conexión de escritorio remoto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar al panel de administración de nuestro servidor. En este caso ya podemos ver que tenemos instalados los servicios de DNS, DHCP y los de escritorio remoto. Eso lo hacemos dándole en la opción agregar roles y características, y pues ahí continuamos el debido proceso para agregar cada uno de estos servicios. Entonces por el momento no lo vamos a hacer, eso va a quedar consignado en un manual que se les va a compartir en la descripción. Entonces lo primero que vamos a ver básicamente será la configuración que tuvimos que hacer o que le hicimos a nuestro servidor como para que este pudiera funcionar bien. Entonces, como primero nos vamos a dirigir al panel de control, a la opción redes e internet, y luego a centro de redes y recursos compartidos. ¿Por qué nos vamos acá? ¿Por qué? Porque es muy importante cuando estamos poniendo a funcionar, por decirlo así, nuestro servidor, establecer pues una IP fija a este. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces entramos a conexiones de red, seleccionamos nuestra interfaz de red y posteriormente le damos clic derecho, vamos a mostrarlo de nuevo, clic derecho, propiedades, y nos aparece las propiedades de la interfaz de red. Entonces posteriormente seleccionamos protocolo de internet versión 4 y le damos en propiedades, y como podemos ver aquí tenemos por primera vez nos va a aparecer esta opción seleccionada, es decir, por defecto va a obtener una dirección IP automáticamente, pero para nuestro caso lo que hacemos es básicamente darle una IP fija a nuestro computador, y la hacemos de la siguiente manera. Donde dice dirección IP, establecemos la dirección IP que va a tener nuestro computador, la máscara de red y la puerta de enlace predeterminada. También establecemos la dirección del servidor DNS que se va a usar. Por lo general, cuando se configura se pone 192.168.1.1, pero pues cuando configuremos el servidor DNS nos vamos a dar cuenta, es decir, el servicio DNS, nos vamos a dar cuenta que pues nos pone la dirección del servidor DNS localmente en nuestra máquina de este Windows Server. Pero inicialmente cuando nosotros configuramos esto ponemos 192.168.1.1 como servicio DNS preferido. Entonces cerramos esta ventana, entramos nuevamente a nuestro panel de administración del servidor. Vamos a ver la información de nuestro servidor local, por decirlo así, y como podemos ver aquí ya tenemos el nombre del equipo, que si lo queremos cambiar básicamente le damos clic aquí y nos aparece una ventana para cambiar el nombre del equipo. Como ya se configuró un DNS, es decir, el dominio que va a tener nuestro servidor, y a ese dominio le hemos dado como nombre ubanner.com, decir que el dominio, es decir, al que se van a conectar los computadores, básicamente va a ser a ubanner.com. Entonces también tenemos la administración remota habilitada y el escritorio remoto. Esto se hace luego de haber instalado estos servicios de escritorio remoto. Como podemos ver, en Ethernet 2 nos aparece básicamente la IP que nosotros le hayamos habilitado en nuestra interfaz de red. Como les mencionaba ahora, la pusimos fija y leímos esta misma IP. Entonces tenemos escritorio remoto activado. Al tener escritorio remoto activado, vamos a permitir que usuarios que tengan
básicamente permisos para entrar al administrador, en este caso al administrador de este servidor, se puedan conectar vía alguna aplicación remota. Eso lo mostraremos más adelante. Entonces ahora vamos a ver un poco de la configuración que tenemos en nuestro servidor, cómo organizamos lo que fueron los grupos, de las políticas de grupo, y también pues los usuarios que tenemos creados, nuestra unidad organizativa. Listo. Para ver, por ejemplo, lo que sería nuestros usuarios. Para ver nuestros usuarios le damos clic en herramientas y le damos usuarios y equipos de Active Directory. Y se nos va a abrir una ventana. Se nos va a abrir una ventana como esta. De esta manera, en la cual vamos a tener nosotros pues nuestro dominio. Como ya sabemos, el dominio va a ser banner.com. Entonces le damos aquí y desplegamos las diferentes opciones. Entonces aquí nosotros le podemos dar clic derecho y podemos básicamente crear nuestras unidades organizativas o lo que deseemos. En este caso ya tenemos una unidad organizativa creada, que es la de Published Events, que básicamente a esta unidad organizativa es que se van a conectar los usuarios. Y aquí vamos a crear los usuarios, los equipos y los grupos. Listo. Entonces, dentro de la unidad organizativa Published Event, creamos una subunidad organizativa, por decirlo así, ya que podemos crear unidades organizativas dentro de otras unidades organizativas. Entonces, en los equipos podemos ver que tenemos la unidad organizativa equipos y posteriormente otra unidad organizativa que es developers, y aquí tenemos un computador que se llama PC Developer. También tenemos los grupos. En los grupos ya hemos creado grupos, entre ellos tenemos developer GD o grupo de distribución y developer GS, que son los grupos de seguridad. También tenemos el grupo de marketing y el grupo de RH, que sería para el departamento de recursos humanos. Entonces, ¿cómo creamos los equipos? Básicamente le damos clic derecho en nuestra unidad organizativa y le damos crear equipo, y pues ahí llenamos la información y podemos crear un equipo, y aquí nos indica la ruta donde se va a crear. Y de igualmente con los grupos podemos darle clic derecho sobre nuestra unidad organizativa que deseamos crear un grupo y le damos nuevo grupo y nos aparece la información para llenar y las distintas opciones. También tenemos lo que es el apartado de usuarios. El apartado de usuarios tenemos la unidad organizativa de usuarios y tenemos una subunidad organizativa que serían los developers. Y en los developers tenemos creados actualmente 2 usuarios. Entonces, ¿cómo creamos los usuarios? Pues básicamente lo que hacemos es le damos en nuevo y nuevo usuario. Nuevo usuario. O también nos podemos crear una plantilla base, es decir, un usuario con una cuenta deshabilitada. Y lo que hacemos con una cuenta deshabilitada, por ejemplo, esta cuenta que se encuentra deshabilitada, lo que hacemos es lo siguiente: le damos clic derecho, copiar, y pues nos va a salir para crear un usuario, pero con toda la configuración de esa, básicamente esta plantilla que tenemos aquí, o usuario base. Listo. Ya luego de haber visto los usuarios que tenemos creados, vamos a observar lo que sería nuestro DHCP. El DHCP, para configurar el DHCP, básicamente lo que hacemos es entramos por medio de herramientas nuevamente y le damos en la opción a la parte superior, la opción que dice DHCP. En esta, cuando leemos ahí, nos va a abrir un panel que será básicamente similar a este, con el nombre primero el nombre de tu equipo, el nombre de la máquina, que es Banner Server, punto, el nombre del dominio. El dominio. Entonces nos va a aparecer IPv4 y IPv6. En este caso nosotros vamos a configurar un DHCP para IPv4. Entonces lo que hacemos es, damos clic derecho
IPv4 y creamos un ámbito nuevo. ¿Qué es un ámbito nuevo? Un ámbito nuevo básicamente sería como una configuración de DHCP que vamos a aplicar, digamos, a un conjunto de direcciones IP en específico. En este caso creamos una configuración que se llama DHCP Wanner y leímos el conjunto de direcciones de la siguiente manera. La dirección IP inicial va a ser 192.168.1.6 y la final va a ser 192.168.1.256. ¿Por qué le establecemos la dirección inicial a 192.168.1.6? Porque básicamente la máquina, esta de la que estamos conectados actualmente, tiene la dirección 192.168.1.5 y no necesitamos que nos las asigne a una máquina, porque básicamente el DHCP lo que va a hacer es que cada vez que detecte un computador en nuestra red, le asigna un IP en este rango. Entonces no necesitamos que ningún otro computador nos tome la IP de nuestro servidor. Entonces, en conjunto de direcciones podemos ver esta información. Pero si nos redirigimos a la pestaña de concesiones de direcciones, podemos ver las IP que el DHCP ha asignado. Por ejemplo, aquí podemos ver que al equipo Heidi v2-pcwanner.com le ha otorgado una IP, y al celular Galaxy A21s y al otro computador también le asigna una IP. Entonces básicamente eso es lo que está haciendo DHCP, asignar IP a los dispositivos que básicamente se conectan a nuestra red. Entonces ahora también una parte importante de lo que sería la configuración de nuestro servidor, tenemos lo que sería la administración de directivas de grupo, que básicamente aquí vamos a establecer las políticas que le vamos a dar, ya sean los usuarios, a la unidad organizativa o a un grupo de usuarios, por decirlo así. Entonces, para eso nos dirigimos al panel de administración del servidor, le damos clic en herramientas y podemos ver administración de directivas de grupo como primera opción y la seleccionamos y nos va a abrir el siguiente panel. El siguiente panel va a salir así y nos va a mostrar el bosque. El bosque básicamente sería pues el dominio en el que estamos actualmente, el que hemos creado. Entonces le damos en dominios, tenemos wanner.com, desplegamos esta opción y aquí tenemos varias opciones que son Default Domain Policy, que son las políticas por defecto que nos crea el servidor, pues básicamente cuando lo instalamos. Tenemos el Domain Controllers, que básicamente son las políticas por defecto que tiene el controlador de dominio. Y también podemos ver que aquí tenemos nuestra unidad organizativa Published Events. La unidad organizativa Published Events la creamos en el apartado de lo que sería usuarios y equipos de Active Directory. Pero esta también tiene sus políticas por defecto, aunque pues no aparezca como que tuviera política. Entonces nos aparece aquí para que le podamos agregar nuestras políticas predeterminadas, por decirlo así, o las que nosotros queremos. En objetos de directiva de grupo vamos a ver las políticas que tenemos actualmente. Creamos una que fue developer user. Esta fue creada. ¿Cómo se crea una política o una directiva? Entonces le damos en nuevo y pues nos aparece que creemos una directiva de grupo. La podemos crear en base a cualquiera de estas otras directivas, pero no, le damos a aceptar y eso, le damos cancelar y pues no creamos una nueva. Entonces, para editar una política de grupo, bueno, primeramente vamos a ver cómo le asignamos una directiva de grupo, ya sea a los equipos, a un equipo en específico o a los grupos o a los usuarios. En este caso, si le queremos aplicar a la directiva, básicamente a nuestra unidad organizativa, lo que hacemos es darle clic y vincular a GPO existente, y pues aquí nos aparecen las GPO o directivas de grupo activas actualmente. En este caso, lo que hicimos fue
a nuestros usuarios developers, básicamente les asignamos una GPO que ya existía. Entonces le asignamos la developer user. Entonces lo que hicimos fue clic derecho, vincular a GPO existente y la seleccionamos. Y ya cuando la seleccionamos, pues nos aparece aquí. Nos aparece aquí y ya podemos ver básicamente el detalle de esa directiva de grupo. Como podemos ver aquí en el detalle de la directiva de grupo, le dijimos que nos las va a aplicar a estos usuarios, a los usuarios autenticados y a los usuarios Heidi Mosquera y al usuario Wanner Valencia. Entonces, para agregar usuarios a una directiva de grupo, pues, le damos aquí y esta se aplica automáticamente. Entonces, le decimos que debe ser exigida, es decir, que sí o sí deben cumplir, que los usuarios que agregamos aquí o los grupos deben cumplir con nuestra política de grupo. Entonces, podemos ver el detalle donde se aplica y también podemos ver la configuración de esa directiva de grupo. Actualmente tenemos la configuración de usuario habilitada, es decir, que le vamos a aplicar cada una de estas políticas a los usuarios que previamente definimos aquí. Entonces, una de las primeras opciones que tenemos es quitar del escritorio el icono de la papelera de reciclaje, permitir publicación de carpetas compartidas, deshabilitar el panel de control de pantalla, ocultar la pestaña de configuración, que tampoco no le va a permitir cambiar el fondo de pantalla, entre otras configuraciones que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo editamos las políticas de seguridad? O es decir, cómo le asignamos todos esos valores que vimos anteriormente. Es decir, cómo le asignamos estos valores que vimos en configuración. Pues básicamente lo hacemos de esta manera. Entonces nos dirigimos a objetos de directiva de grupo, clic derecho, le damos a editar y se nos abrirá otra ventana en la que tenemos configuración de equipo y configuración de usuarios. Como dije, solo tenemos activada la configuración del usuario. Entonces abrimos la pestaña directiva dentro de la configuración de usuario. Y aquí tenemos configuración de software, configuración de Windows y plantillas de administración, plantillas administrativas, definiciones de directiva. O sea, aquí seleccionamos cualquiera de estas y pues nos va a mostrar, por ejemplo, las opciones que tiene. Entonces aquí una de ellas dice permitir publicación de carpetas compartidas. Si la queremos habilitar o deshabilitar, montamos el cursor encima básicamente y le damos doble clic y se nos va a aparecer esta ventana donde la podemos habilitar, deshabilitar o le damos como no configurar. Actualmente está configurada, está habilitada para esos usuarios, para esta directiva de grupo. Entonces así definimos lo que sería las políticas de grupo para una directiva en específico. Aquí hay más opciones, ya sería que se revisaran y se eligieran las que necesitamos o las que nos sirven para, dependiendo de nuestro caso. Listo, ya ha visto el tema de administración de directivas de grupo, los permisos que le hemos dado a los usuarios de developers. Vamos primeramente a hacer una prueba con el escritorio remoto, que como ya dije anteriormente, lo tenemos habilitado. Entonces lo que hacemos es abrir cualquier aplicación que ustedes tengan en su computador, ya sea Windows, Mac, que les permita conectarse a un escritorio remoto de Windows. Entonces aquí yo tengo una aplicación que se llama Microsoft Remote Desktop. Entonces la abrimos y básicamente aquí agregamos un PC y configuramos, es decir, ponemos el host de nuestro equipo, que sería 192.168.1.5. le decimos que va a ingresar con una cuenta, ponemos la cuenta, en este caso vamos a ponemos el dominio, que es Wanner, ponemos un slash invertido y ponemos nuestro usuario.
Por defecto el usuario que tenemos para el min es administrador y ponemos la contraseña. En este caso yo no lo voy a hacer. Entonces cuando hagamos esto le damos a agregar y pues automáticamente se nos va a conectar. Entonces yo ya tengo eso agregado. Entonces lo que haremos es básicamente probar la conexión. Nos dice que el certificado no puede ser verificado, pero le damos continuar y esperamos a que se conecte. Y como podemos ver, cuando ya se conecte nos va a abrir una pestaña y arriba tendremos básicamente lo que sería la IP de nuestro servidor al que estamos conectados. Y si nos fijamos, estamos conectados al computador directamente desde nuestro escritorio remoto. Por defecto se pone así oscuro, pero si nos fijamos, vemos que aquí ya estamos conectados a nuestro servidor del que le estaba explicando anteriormente, directamente como que si fuera escritorio remoto. Entonces podemos ver que el escritorio remoto que tenemos habilitado funciona correctamente. Entonces básicamente cerramos la conexión de escritorio remoto, la cerramos, y como cerramos la conexión pues básicamente tenemos que iniciar sesión de nuevo en esa máquina, porque pues el escritorio remoto básicamente nos cierra la sesión porque no puede tener dos sesiones activas. Listo, en este momento vamos a hacer lo que es ingresar. Para eso nos pide que presionemos controlar suprimir. En este caso vamos a ayudar del teclado de pantalla para ingresar. Continuando, básicamente vamos a ingresar a nuestro servidor y aquí ponemos como usuario nuestro nombre de usuario, damos un momento, administrador, la contraseña, a ver, nos equivocamos aquí, admin, listo. Y entonces ahí básicamente lo que hará nuestro servidor es cargar nuevamente, como lo estamos viendo al principio. Entonces ahora lo que vamos a ver, luego de que nuestro servidor cargue, lo que vamos a ver básicamente sería cómo conectamos uno de esos usuarios que vimos anteriormente a nuestro servidor, o cómo lo conectamos a nuestro dominio, y cómo vamos a ver básicamente si esas políticas se están aplicando correctamente. Entonces esperamos que nuestro dominio cargue correctamente. La máquina virtual se encuentra un poco lenta desafortunadamente, lo cual nos resta un poco de tiempo. Entonces, luego de ya haber cargado nuestro servidor, lo que vamos a hacer y verificar qué usuarios tenemos. Voy a verificar con ustedes qué usuarios tenemos. Tenemos Juaner Andrés y Heidi Mosquera. Entonces tenemos en la cuenta, tenemos que el nombre de usuario es Juaner Valencia. La contraseña para todos se las voy a decir, es admin22. En este caso el de Juaner Valencia es
admin 2003. Pero bueno, vamos a ingresar desde otra máquina a nuestro servidor para que vean cómo funciona. Entonces nos redirigimos a otro sistema operativo, otra máquina virtual, en este caso un Windows 7, para lo que sería iniciar sesión con nuestros equipos creados en el servidor. Vamos a ver cómo funciona esto. Veremos que nos aparece el teclado en pantalla. Listo. Entonces, control al suprimir para iniciar sesión. Y bueno, aquí ya como ya habíamos agregado esta máquina a nuestro servidor de dominio, ahora muestro cómo se hace. Entonces ya nos aparece uno de los usuarios, que sería Warner Valencia. Le podemos dar cambiar usuario o iniciamos sesión. Entonces la contraseña, si no estoy equivocado, es admin 2003. Y entonces pues nos va a iniciar sesión en nuestro Windows. Si se fijaron, el usuario tenía el dominio y el nombre de usuario. El dominio, que sería Warner. Listo. Ya estando en el usuario, pues en nuestra máquina, ya después de haber ingresado, nos fijamos que en la pantalla principal nos aparece lo que sería la papelera de reciclaje. Y si recordamos, en nuestras políticas de seguridad de grupo, para el grupo de los usuarios developers, de los cuales hace parte el usuario Warner, vamos a mirar, dice que debemos quitarle del escritorio el icono en la papelera de reciclaje, y efectivamente no aparece. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando este computador no está configurado, cómo lo agregamos a nuestro dominio. Nuestro dominio básicamente lo agregamos así. Aquí vemos que hay grupo en el lugar. Básicamente aquí es para compartir, en este de aquí para compartir las carpetas. Entonces le damos clic derecho en este equipo propiedades, y pues entramos a las configuraciones del equipo. Y como podemos ver, aquí nuestro computador ya está conectado al dominio warner.com, que es el dominio que tenemos en nuestro servidor. Y aquí en la red podemos ver que tenemos en warner.com. Y pues ya como agregamos nuestro PC al dominio, nos aparece con dpcwarner.com. Entonces vamos a cambiar. En este caso, mira, como estamos de un usuario normal, básicamente no tiene permisos para cambiar la configuración. Entonces lo que hacemos es ingresar, darle los datos de nuestro usuario admin para que podamos ver cómo sería asignar el dominio a nuestro computador. Esperamos que nos reconozca, y miremos que nos reconoció las credenciales de nuestro administrador del servidor. Entonces aquí estando, entonces le damos en cambiar, y pues aquí por defecto nos aparece en grupo de trabajo, nosotros le damos el dominio, y pues ahí se nos va a abrir una ventana donde podemos poner las credenciales del administrador o de la persona que vayamos a agregar, que vaya a agregar este computador al dominio. Entonces, otra de las cosas que pudimos ver es que, por ejemplo, acá teníamos que impedir el acceso al símbolo de sistema. Y si nos fijamos, miren que nos dice: el administrador ha deshabilitado el símbolo de sistema. Presiona una tecla para continuar. Y pues, básicamente, las políticas de seguridad están funcionando correctamente. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba con el otro usuario, que sería, ya les confirmo, el otro usuario sería Heidi Mosquera, y que tiene como nombre de usuario, básicamente tiene Heidi Mosquera. La contraseña debe ser admin22. Entonces procedemos a
iniciar sesión nuevamente, ya que cerramos la sección. Esperamos unos segundos que se nos abra el teclado en pantalla para poder hacer la respectiva combinación de teclas. Y aquí tenemos nuestro teclado en pantalla. Vamos a hacer esa combinación de teclas y vamos a ingresar. Entonces aquí nos aparece nuestro mismo usuario. Entonces le vamos a dar en cambiar usuario, agregamos otro y ponemos el nombre de nuestro dominio. Bueno, en este caso ya no es necesario poner el nombre de nuestro dominio, porque aquí nos dice que ya vamos a iniciar sesión en el dominio de Wanner, y podemos iniciar sesión en otro dominio, Wanner Heidi Mosquera, y si no me equivoco la contraseña es admin 2022. Entonces la contraseña de usuario debe ser cambiada antes de iniciar sesión. ¿Qué pasó? Este usuario, como no había iniciado sesión, y en las configuraciones de él tenemos que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Entonces básicamente, como no había iniciado sesión nunca, entonces nos pide que la contraseña debe ser cambiada. Entonces le damos a aceptar y pues cambiamos la contraseña. Ponemos la contraseña nueva y le damos en siguiente, y nos va a decir que cambiando contraseña se cambió la contraseña e iniciamos sesión. Esperamos un momento que nos abra el escritorio. Vamos nuevamente. Entonces, como vemos, aquí ya estamos con el usuario Heidi Mosquera, y podrán programarle clic derecho, vamos a darle en personalizar, y si ven, la opción de fondo de escritorio nos aparece deshabilitada. ¿Por qué? Porque en las políticas de grupo establecimos que básicamente impide cambiar el fondo de pantalla. Entonces pues no puede cambiar el fondo de pantalla. Y bueno, esa fue una muestra del funcionamiento de nuestro servidor y las redes y los usuarios que tenemos en él. Entonces el objetivo se ha cumplido. Espero este video les haya servido, hayan aprendido un poquito, y muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Y recuerden que el estudio es una parte importante de nuestra vida. Entonces se cuidan, que estén muy bien. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.